ver, unidad 6, ¿no? Unidad 6. Hilos. Bueno, iniciamos un poquito, no tanto, ¿cómo escribíamos aquí? Se puede buscar una definición en internet también más bonita, ¿no? Un hilo es quiero usar otra vez la palabrita libre, ¿no? De ejecución, por parte de la gente por parte de la gente independiente. Más o menos. El flujo es de otra forma bonita de escribir. También a los hilos, a los hilos se les llama. También a los hilos se les llama. A los hilos se les llama. Creo que está bonito, se les llama procesos largos, ¿no? Así se llama procesos largos. Algunas personas de algunos sistemas operativos están optando porque todos los subprocesos todos los subprocesos sean ya implementados como hilo, ¿no? Pero eso cagaría mucho, digamos, al mismo sistema operativo, ¿no? Pero es otra forma, digamos, de decirlo, que todo sea más transparente, es decir, todo lo hago a través de hilos. Entonces, un hilo como un subproceso, no puedo decir que sea una palabrita subproceso en un sistema operativo, yo me reservo todavía decir para decirle subproceso al hilo. Veamos cuál es la diferencia entre un hilo y un subproceso. Si a mí me dicen, digamos, definir qué es un hilo, digamos, estoy aquí, no sé cómo definirlo, ¿no? Porque uno tiene que pensarla primero, ¿no? Antes de hacer una definición. En ese caso, agarras un libro y ahí la persona que escribe el libro lo ha pensado también para definirlo, ¿no? Entonces, y lo copio, ¿no? Pero se me dice qué es un hilo, ¿no? Entonces yo diría así, un comentario, ¿no? Un comentario acá. Un hilo es esto por favor lo estoy pensando, ¿no? Es un subproceso, claramente, como yo también, ¿no? Es un subproceso cuyo se dice espacio de expresión, ¿no? Cuyo espacio raro, está dentro del proceso que lo generó. A ver, dentro del proceso que puede ser una mecánica de perfecto. O sea, yo diría que un hilo sería como si a mí me preguntan qué es un proceso, por ejemplo. Yo bromeaba, me acuerdo, esto. No sé si se la vamos a dar. No, me he dejado pues la diapositiva de ustedes, ¿no? Pero digamos, yo decía, ¿no? Si me preguntaran a mí qué es un subproceso, esto está bateando acá. Yo diría, ¿qué es un subproceso? Yo decía, ¿no? Como conjunto y subconjunto, ¿no? Un subproceso es un proceso dentro de otro proceso. Eso es algo
proceso es un proceso que está dentro de otro proceso. Esto es falso. Pero los hilos sí se aplica a eso. Sí se aplica a eso, que los hilos serían como su proceso dentro del proceso principal, ¿no? Dentro del proceso principal. Entonces, comenzamos con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre su proceso e hilo? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso e hilo? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre su proceso y hilo? Muy fácil, un subproceso es un proceso en sí mismo, ¿no? Es un proceso, ¿no? Es un proceso como cualquier otro. Es un proceso como cualquier otro. ¿Qué significa esto? Tiene su propio espacio de RAM, su propio espacio de RAM, y recibe los quantums, recibe los quantums del planificador del sistema operativo. Claro, yo puedo decir es su proceso, pero él también es un proceso hijo, es un proceso hijo o su proceso, pero él sigue estando en RAM, él como un proceso normal, digamos, ¿no? Un proceso normal. Claro, ha sido generado, obviamente, por un proceso, pero él vive, hace su vida aparte, digamos, y recibe los cuantos del planificador principal. O sea, este sería el gráfico, digamos, para poder observarlo. Aquí está por ejemplo, aquí está, digamos, el proceso padre. Claro, el proceso tiene su propia casa, ¿no? Tiene su propio lugar. Imagen, ¿no? Entonces vamos a hacer la imagen. Y aquí viene su proceso, ¿no? Su proceso o si tiene el proceso fijo. Entonces, note que su proceso es que lo generó, ¿no? Generó, ¿no? Le decía, ¿no? Miren que su proceso, o sea, el proceso hijo, como que llaman, ¿no? Ocupa su propia, o sea, es independiente, digamos, de cierta forma del proceso padre. Ya sabemos que algunos procesos lo dejan en espera, ya sabemos todo. Pero el planificador del sistema operativo lo trata como un proceso más. Es más, su proceso adquiere la prioridad del proceso padre. Entonces, él adquiere la prioridad del proceso padre. Entonces, el proceso padre tiene prioridad en tiempo real, también en su proceso tiene prioridad en tiempo real. Hereda la prioridad. Pero su proceso tiene su propia casa, digamos, su propio espacio de dirección, se llama así, su propia área de RAM donde él vive, ¿no? O áreas de RAM donde él vive. ¿Ok? ¿Se entiende con eso? No estoy haciendo nada nuevo. Estoy repasando la unidad 2 que leí en la diapositiva, digamos. Es un proceso como cualquier otro, pero que ha sido generado, ¿no? Por el proceso padre, pero al ser un proceso como el proceso padre recibe quantum del planificador principal. Bueno, ¿y qué rayos es un hilo? Un hilo, jóvenes, es como los hijos que viven en la casa del papá y son mantenidos por el papá, digamos. En cierta forma son independientes, pero viven en la casa del papá. Ahorita lo graficamos eso. Entonces, el subproceso, veanlo así, el subproceso tiene su propia casa, digamos, ¿no? Tiene su propia área y recibe los quantum del planificador principal como cualquier otro proceso. En cambio, un hilo, ¿vale?
proceso padre. Le decimos, pueden llamarle proceso padre, ¿no? Pero le decimos así, main hilo principal. Main 3. Sería más o menos equivalente a decir proceso padre. Pero si estoy manejando hilos, le decimos main 3, ¿no? Hilo principal. En el área del proceso. En el área del proceso. Ok, eso es. Y aquí no vayan a manifestar por favor. Y comparte, ¿no? Comparte los cuantos que le llegan, el cuanto es indivisible, la parte vamos a ver. Los cuantos que le llegan al proceso padre, al hilo principal, ¿no? Entonces cuando manejamos hilo, no le digamos proceso padre, sino digámosle main 3. ¿Sí? Entonces este sería el gráfico más o menos, le pasan a un poquito. Entonces aquí está el proceso padre, ya se lo más grandecito, ¿no? Este es el proceso. Utilizo hilo main 3. Entonces, esta es la casa del hilo principal, o sea, del proceso padre, digamos, ¿no? Si hablamos de, pero no tiene sentido hablar del proceso padre porque los hilos no son su proceso en el sentido estricto de los sistemas operativos. Entonces, aquí vive el hilo 1, ¿no? Aquí mismo está el hilo 1, está viviendo, ¿no? En su casa del main 3, a veces le ponen el pelo como dice, aquí está el hilo 1, digamos, viviendo en la casa del papá, ¿ah? Está viviendo en la casa del papá. Entonces los hilos, digamos, son como los hijos que se hacen mayores y siguen viviendo en la casa del papá, digamos, ¿no? Y ellos obviamente tienen acceso a todo, ¿no? Tienen acceso a las variables globales, a las variables globales del main 3, o sea, del proceso padre. ¿Qué sé yo? Imagínense, esa es una casa global, digamos que hay un solo baño, supongamos, ¿no? Un solo baño. No hablemos nada de sesión crítica, por favor. Hay un solo baño, qué sé yo, hay una cocina. Entonces, tanto el main 3 como los hilos pueden acceder, digamos, al baño y a la cocina, digamos, ¿no? Pueden tocar, modificar, lavar, quebrar platos, etcétera, ¿no? Entonces, tienen todo el acceso global, todo el acceso global, los hilos entonces pueden acceder a las variables globales del proceso padre. No sé si el proceso padre, no puedo decirle proceso padre, no pasa nada. Se le dice main 3, ¿no? Main 3, hilo principal. ¿Alguna consultita se está entendiendo? La pregunta que nos hacemos aquí, jóvenes, ¿cómo reciben los hilos el cuanto? ¿Sí? Aunque no la crean, estoy buscando en Wikipedia ahora porque no la sé la abreviatura en inglés la abreviatura en inglés de este concepto, ¿no? Que le voy a enseñar ahorita. Estoy buscando en Wikipedia, se voy a mostrar mi pantalla, pero ahora ahí enseguida voy a buscar, estoy buscando hilo, ¿no? Estoy poniendo hilo Wikipedia, estoy poniendo acá en mi máquina. Porque no me acuerdo la abreviatura. A ver si estoy con la página correcta. Es las dos visiones, las dos formas como que se le da quantums, a los hilos.
hilo Wikipedia. Yo estoy aquí, voy a compartir la pantalla un ratito nada más, por favor. Un segundito nada más. Sé que ustedes dicen, ¿para qué entonces se contacta un profesor si va a estar leyendo la pantalla? ¿No? A mí me molesta que me lean, me lean algo porque yo lo puedo leer en mi casa. Solamente estoy mostrando un ratito. Es la implementación, habla del núcleo, habla de la forma como reciben cuando. ¿Sí? Esto se llama ULT y KLT, el que me olvidaba era el KLT. ¿Sí? También conocidos como ULT y KLT. Yo se lo explico, ¿no? Aquí tienen la página. ¿Qué busqué? Busqué hilo Wikipedia si quieren ir acá a esta página y leerla, ¿no? Con calmita, ¿no? Con calmita. Aquí están, por ejemplo, las ventajas de la implementación LT, que ahorita la vamos a explicar. Y también la ventaja y la desventaja, ¿no? Y hilos a nivel de núcleo, la ventaja y su desventaja, ¿sí? Para si ustedes quieren ser un poquito, ver un poquito más de teoría, ¿sí? Entonces puse hilo informe. Puse hilo Wikipedia, porque así, hay que acá, hilos Wikipedia, y el primero que apareció fue el que seleccioné acá, ¿sí? Ok, entonces volvemos a la pizarra. Que no me olvido de la abreviatura, ¿no? De las abreviaturas. Entonces lo ponemos como una pregunta y se lo explico con grafiquitos y bien explicadito qué son las implementaciones ULT y KLT. Muy bien. Entonces, ¿cómo se le da el cuánto a los resultados? ¿Cómo se da el cuánto? Bueno, existen dos formas, ¿no? Existen dos maneras. Dice que aquí no puse el planificador. No lo puedo poner, pero no se ve muy bien. El planificador, digamos, ahí no lo pongo. Bueno, no lo pongo. Existen dos formas, ¿no? Dos formas. Número uno, lo que les decía, ¿no? ¿Qué tal utilizar? Por favor, el URT. User Level, ¿qué significa? Es que en mi tiempo se decía, jóvenes, que era consciente o inconsciente, digamos. Voy a usar la palabrita esa consciente o inconsciente para que sepan de qué se trata. Entonces, user level 3, ¿no? Es decir, user level. Hacemos la ULT. ¿Qué significa user level 3? Significa que el usuario, ¿no? O sea, el que implementa el hilo, en este caso el lenguaje de programación, o el que compila, ¿no? El que compila debe generar un subplanificador para darle los quantums a los hilos. Entonces voy a poner la palabrita consciente que yo usaba antes, decía, o sea, el sistema operativo no es consciente, o sea, no sabe, ¿no? No es consciente, o sea, no sabe que los procesos usan hilos. O sea, no es consciente, no sabe, no lo sabe. Entonces el planificador solamente le da al proceso, como en este caso le da un quantum, siempre le da un solo quantum. Entonces el proceso, jóvenes, el proceso tiene un subplanificador.
planificador, el cual, el cual da el quantum, al mindreal, o a un hilo. A ver, explico. No me entiendo bien. A ver, jóvenes, si el sistema operativo no es consciente, o sea, no sabe que los procesos manejan hilos, los procesos no manejan, que los procesos manejan hilos, o sea, no lo sabe. Entonces, en este caso, el planificador sigue haciendo su vida. El planificador sigue haciendo su vida. Pero, la implementación de hilos, en este caso 3DLL, bueno, en el caso de hilos, le crea un subplanificador al proceso principal. Le explico. Recuerden que el cuanto es invisible, eso lo vamos a entender. Entonces, esta es la tabla. Tenemos aquí hilos, aquí tenemos el proceso. Todo esto es el proceso. Bueno, acá están los hilos, ¿no? Acá está el video con el hilo. Una más anterior. Entonces aquí está el subplanificado. Entonces, el planificador del sistema operativo no sabe lo que es hilo ni nada. Le manda el quantum al subplanificador. Entonces le manda el tiempo, ¿no? Le manda el CPU.IP, entonces le manda todo eso. Este subplanificador dice, bueno, este quantum va para el maíz, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí manipulado. El maíz que digamos sea el kilo 1, kilo 2, como lo necesita el maíz real, aquí está el kilo 1, kilo 2. Viven en la misma tasa, entonces el subplanificador, el quantum que llega, se lo puede pasar a este, también puede ser todo, o más de acá. ¿Ah? Entonces no es, ¿cómo explicarle? No es ningún misterio. El planificador le manda el quantum al subplanificador, o sea, le da acceso a la CPU, y la CPU, el subplanificador dirige la CPU ya sea al mindreal, al código del mindreal, al código del hilo 1 o del hilo 2, digamos, ¿no? O sea, a esos flujos, ¿no? Del CPU, a main, al hilo 1, al hilo 2. Una vez también yo no soy muy bueno para explicar, y una vez un alumno no me entendía, ¿no? Bastante, entonces dije, hágale cuenta que usted vive en una casa, ¿sí? Hágale cuenta que usted vive en una casa y que sus hijos, le digo, ¿no? Era joven todavía él, me miró cuando le dije los hijos, ¿no? Y que sus hijos se quedaron a vivir con usted. Y de pronto, ninguno de ustedes trabaja, ¿no? Sino que le mandan, digamos, la canasta, ¿cómo es esto? La canasta básica. Bueno, digamos, le mandan un canastón, digamos, ¿no? Un canastón cada semana a usted para que ustedes coman. Pero cada uno se lo come su canastón solo. Entonces, esta persona viene y le pasa su canastón, y el subplanificador aquí, el subplanificador dice, bueno, este canastón le toca al maíz. No es que cuánto no lo puede dividir, cuánto es indivisible, es un error conceptual de ahí. Le manda el canastón significa cuánto, o la canasta, y esta canasta se lo da al maíz para que se la coma. Bueno, el planificador sigue su vida, el planificador le dio un cuarto listo, esto se la arregla, le dio una canasta si quieren. El planificador da otra canasta a otros procesos que están acá. Aquí ya los cuantos a cada uno de los procesos que aparecen. Aquí otro proceso, ese proceso le da un quantum, etc. Entonces, cuando este proceso
quantum, el subplanificador, dice, bueno, te toca a vos, digamos que sea round robin, ¿no? Hilo 1 te toca a vos el quantum. Entonces el hilo 1 agarra ahí y recibe el quantum. Y así, ¿no? Y el planificador siga teniendo los otros procesos que hay acá. Cuando ven otra vez, le da su planificador y el planificador dice, esta canasta que llega ahora te toca a vos hilo 2. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, se entendió. Ahora. ¿Se entendió, no? No es que el quantum, digamos, hagámoslo en términos humanos, que sea 30 segundos, yo digo 10 segundos para el mine, 10 segundos para el hilo 1, 10 segundos para el hilo 2. Eso sería un error conceptual gravísimo. ¿Por qué? Porque el quantum es indivisible. ¿Sí? Entonces, el quantum que llega, el primer quantum se lo doy al mine, el segundo quantum al hilo 1, el otro al hilo 2. Usualmente, el mine tiene dentro de la casa tiene mayor prioridad que los hilos. Pero se puede cambiar eso, lo vamos a ver dependiendo del lenguaje. Una de las cosas bonitas, yo digo, de mi vida de informático, ha sido implementar, digamos, ¿no? Implementar los hilos con una técnica que se llama lo mismo que un partido político, se llama MAS, M-A-S, ¿no? Memory Added Stack, se llama, es una técnica para implementar a pulso, digamos, los hilos, ¿no? Implementar a pulso los hilos es bastante interesante. Lo que pasa es que yo tengo una especie de especialidad, digamos, ¿no? Que es compiladores, entonces ahí vi cómo se hace la técnica MAS, ¿no? Implementar los hilos, ¿no? Implementar los hilos para correrlos, ¿no? A veces me gustaría que los chicos lo hagan, pero veo que no tengo tiempo, ¿no? Para enseñarles todo. Esa máquina debería manejar código de bajo nivel, ¿no? O sea, lenguaje mágico, o sea, siempre bien. Pero bueno, entonces esa implementación, ahora como todo es, bueno, en realidad Windows siempre lo hizo, bueno, que aparecieron a hacer los hilos. Windows dijo, no, yo no me responsabilizo, yo como sistema operativo, mi planificador lanza los quantum, y de paso yo te doy a vos lenguaje de programación, Delphi, Java, lo que sea, te doy tareas DLL, te lo doy para que vos lo utilices. Ese va a ser el subplanificador. Ahí vos configurarlo, etcétera, ya vos usarlo cuando cada programa usaría una instancia de tareas DLL. Entonces, tareas DLL, digamos, es el subplanificador de las aplicaciones Windows, ¿no? Las aplicaciones Windows que usan hilos, ¿no? Son las que se llaman aplicaciones. Bien. Entiendo, no sé cómo se termina. El segundo caso es que el KLE, está en implementación a nivel de kernel, ¿no? Esta implementación a nivel de usuario. A nivel de usuario, es el que usa, ¿no? El que usa el mismo. Kernel debe ser aquí. ¿Qué le gusta aquí que pasaría? El KLE está disponible. No sé si Android, sospecho que sí. Porque tiene una instrucción que se llama una instrucción de la sospecho que lo tiene el Android, porque tiene una instrucción, después vamos a ver, una instrucción que es muy difícil que el subplanificador lo sepa, ¿no? Para saber si un hilo sigue vivo o no. Ok, después se habla de esa operación. Bueno, ¿qué pasaría acá? ¿Qué sería la diferencia con este de acá? El sistema operativo sabe, ¿no? Sabe, es consciente, ¿no? Sabe que el proceso
y maneja la prioridad, los hilos también tienen prioridades, y maneja la prioridad de los hilos, lo maneja a través él, a través de su propio algoritmo, él maneja los hilos, ¿no? Él lo maneja los hilos a través bueno, a través de su propio algoritmo, ¿no? Entonces el Boy planificador ya tiene más trabajo, ¿no? Entonces depende de qué PCB está trabajando. Si ese PCB es de un proceso que tiene hilos, seguramente ese PCB será una lista, digamos, ¿no? Una lista de los hilos que se está manejando. El PCB tiene una lista de los TCB, realmente se llama TCB de los hilos. Ok. ¿Se entiende más o menos? Por ahora. Bueno, ¿se entiende? ¿Está complicado? No. Se entiende. ¿Se entiende? Ok. Ok. Bueno, los hilos, al igual que los hilos, al igual que los procesos jóvenes, tienen un TCB, pero primero me estoy olvidando de algo que dije que lo iba a comentar. Si una aplicación, ¿no? Una aplicación, supone que la aplicación se comienza el proceso. Si una aplicación maneja hilos, al menos uno, ¿no? Basta uno. Al menos uno. Se dice es una aplicación multi. No hacemos los hijos, sería así, ¿no? O aplicación es una aplicación multithread, ¿no? Basta que ocupe un hilo nomás ya es multithread, porque tiene dos hilos, ya tiene el MyThread y el hilo que ha creado, el hilo que lo ha creado manualmente. ¿Ok? ¿Alguna consultita? ¿Ninguna? Esto lo usamos nosotros cuando no recuerdo el sistema operativo, ¿no? Yo me enseñaba Socket, ¿no? Y hacíamos algunas cositas con Socket, hacíamos ahorita gestión, ¿no? Acá, no programación, no me enseñaba eso, en general. Pero digamos, hacían que fuera un juego, mientras tanto los Socket iban inspeccionando su disco duro, no cosas así. Pero uno de los problemas que teníamos era como cada vez se manejaba hilos. Era el detalle era cómo saber cuál de los sockets, cuál de las conexiones, para lógicamente con su profesor de tecnología, todo esto, cuál de las conexiones era la que estaba trabajando en ese momento. Entonces, previamente tuve que enseñarle obviamente hilos, y como sabía que venía eso, yo le decía, bueno, aprendamos que los hilos también tienen un PCB, pero ellos se llama PCB, se llama SB. ¿Sí? Entonces aquí sería PCB. Esto sería real. Control block. Porque no se joden, cada sistema operativo, o sea, cada implementación define los tipos, pero tengo obviamente algunos campos que son comunes. Thread, control. Se dan cuenta que en vez de decir process control block, dice thread control block. Bueno, es similar al PCB. Similar al PCB. Pero para ellos. Pero para ellos. No se preocupen en programación, nosotros no lo vamos a tocar esto. Pero sí podemos ver su título, ¿no? Más o menos sería así, obviamente.
seguro, ¿no? Entonces un hilo también tiene prioridad, claro que sí. El subplanificador, ya sea manejado por el sistema operativo o por el usuario, o sea, por el que implementa los hilos, por el lenguaje que implementa los hilos, también tiene prioridades. Tiene prioridad, los hilos también tienen prioridad. Pero lamentablemente la prioridad es definida por el que lo implementa, digamos, el caso de los ULT. El caso del sistema operativo, bueno, lo hace como la prioridad que tiene el sistema operativo. No se me vayan a perder de jóvenes. La prioridad significa, eso lo quiero anotar, la prioridad es dentro de la casa, dentro de la casa, dentro del proceso, dentro del espacio de dirección, no con respecto a los otros. Entonces, seguramente alguno de ustedes se queja con la mamá, ocurre eso, ¿no? Yo digo que la mamá siempre trata igual a todos los hijos, pero ustedes dirán, mi mamá mucho le da preferencia, no, el otro joven, mucho le da la preferencia a mi hermano, siempre le da preferencia, llega algo, se lo da la mejor pulera, se lo da a él. O si pide permiso, le da permiso a él y a mí no me da permiso. Entonces, la prioridad, digamos, sabemos que esa sea la prioridad, la preferencia, ¿no?, de la mamá al hijo. Entonces, en realidad es dentro de la casa, no es dentro de la casa. No. Eso no influye, digamos, no tiene ningún efecto en otra casa, solamente dentro de la casa. ¿Me hago entender? ¿Pone? Hola. Sí. ¿Me hago entender o no tanto? Es decir, si hablo de prioridad de hilos, me refiero a la prioridad dentro de la casa. Es decir, ¿quién va a recibir más veces el quantum? ¿Quién va a recibir más veces el quantum, por ejemplo? ¿Quién va a recibir más veces el quantum, pero dentro de la casa? Es decir, qué sé yo, el planificador le manda un quantum, ¿no? Le manda un quantum. El primero es el main thread. Llega otro quantum, se lo van a dar al main thread, digamos, el main thread tiene mayor prioridad. El siguiente quantum se lo da al hilo 1, el siguiente quantum al hilo 1, el siguiente quantum al hilo 1, después al hilo 2, entonces el hilo 2 tiene menor preferencia en la casa, ¿sí? Los quantum que llega, a él le va a llegar más quantum. Recuerden al proceso total, a toda esa casa que ven ahí, lo dice main 3, hilo 1 y hilo 2, entonces ese lote, digamos, ¿no? Ese lote que es el lote de la RAM, a ese lote le llega un quantum nomás, ya ese quantum se lo pueden dar al main thread, al hilo 1, al hilo 2. Si el hilo 1 tiene mayor preferencia que el hilo 2, él va a recibir más quantum que llega al proceso. ¿Sí? Entonces la prioridad, eso vale la pena aclarar, la prioridad es no tiene nada que ver con otros procesos. Entonces, la prioridad entre los de un tipo es inherente, o sea, es solo para ellos, es inherente a los hilos, que están en
a su vez tiene una prioridad con el proceso, toda la casa, todo el lote, ¿no? El proceso tiene una prioridad con respecto a los otros procesos que corren. Dentro de su casa, dentro del proceso, los hilos, si quieren los hijos, si quieren no, los hijos tienen sus propias prioridades. Entre ellos, la pelea de la prioridad es dentro de la casa, en los hilos. No sé si me hago entender o lo complico más bien. ¿Se entiende? Ok, ¿alguna consultita? Dije, ¿y el main tree tiene la mayor prioridad de todo? Sí, normalmente sí tiene la mayor prioridad. Siempre se le da un quantum más, eso depende de la implementación. Siempre el main tree tiene mayor prioridad. Algunos he visto que Java, bueno, no lo puedo determinar, por favor, no puedo afirmarlo. Lo trata al main tree como cualquier otro hilo, digamos, ¿no? Como cualquier otro hilo. Pero en general tiene mayor prioridad. En una implementación de hilos clásica se le da mayor prioridad al main tree. De hecho, la prioridad más alta en los procesos se llama tiempo real. Y en los hilos se dice main tree, ¿no? Al proceso, a la prioridad más alta se dice prioridad main tree, ¿no? Prioridad más alta, main tree, el hilo principal. Muy bien. ¿Qué más? No sé qué me estoy... Perfecto. Ok. Usando hilos en un lenguaje, pero van a trabajar, ¿no? Usando hilos en un lenguaje. Nosotros vamos a hacerlo en Java, tal como hacerlo en Delphi. El que me gusta mucho es Excel. Me gusta mucho. Porque en realidad cualquier código, ¿no? Puede ser corrido por un hilo. Cualquier código. Me gusta así ya porque no hay mucho, ¿cómo quitarle? No hay mucha burocracia, ¿no? También en Java, ¿no? Se puede hacer, decirle, este pedazo del código quiero que lo corra a través de un hilo. Se le dice link runable, y se lo pone en llave. Pero en C# es menos burocrática la cosa, ¿no? Para ejecutar el código. Entonces aquí, ojalá terminemos esta partecita para que entendamos el concepto de imagen de un proceso, no olvidamos. Vamos a ver la parte más formal, cómo se hace en un lenguaje. ¿Sí? Entonces, un lenguaje ofrece una clase base, de ahí vamos allá, ¿no? Una clase base, de la cual heredamos, ¿no? Heredamos para hacer hijos, de la cual heredamos para hacer hijos. Entonces, por ejemplo, en Java tenemos acá las crear. También tenemos las runables, que ahora vamos a las crear. Y tiene un metodito que se llama así, dice vamos a ver, esto se llama lo que pasa es que el ejecutor varía de un lenguaje a otro, el nombre, ¿no? Del ejecutor. Esto es en Java. Claro, que la clase real tiene todo eso que se conectaba a nivel muy bajo, o sea, para poder hacer eso, ¿no? O sea, el compilador tiene que saber cómo comunicarse con el sistema operativo para que se pueda manejar los hilos. Si está en Windows, por ejemplo, la máquina virtual de Java tiene que
usar DLL, pero si está en Linux debe registrarlo debe registrarlo en el planificador del Linux, ¿no? Porque es una implementación KLT. Muy bien. En Delphi, creo que se llama Andreas, porque no me acuerdo. Creo que se llama Andreas. Creo, no sé. ¿No? Andreas. No sé de dónde era. No se escribe así en Delphi. Perdón, ¿qué está por repito? Ahí. Andreas, creo, Andreas. No sé. Y aquí se pone class, ¿no? Y para la clase. Y bueno, era igual class. Disculpe, no me acuerdo la sintaxis. Y bueno, su ejecutor se llama Procedure, se llama execute, ¿no? Quisieron hacerlo más, ¿cómo explicar? Hacerlo más cercano al nombre, ¿no? Aquí dicen room y aquí dicen execute, no importa, pero este es el ejecutor, ¿no? Este es el ejecutor de la clase, y lo pone el ejecutor. Ok. Entonces ahí tenemos la clase de Delphi y la clase de Java. El concepto es el mismo, jóvenes, ¿sí? Solamente lo que cambia realmente es el lenguaje y los nombrecitos. Pero el concepto, escúchese bien, el concepto es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Y se van a decepcionar qué es lo que hace un hilo. Pues un hilo no está físicamente, digamos, solamente están sus variables locales que él usa. Pero físicamente ellos no están, no son, el hilo es el flujo de ejecución de la CPU. Aunque yo se los he mostrado, porque es más fácil, como si fuesen personas que viven dentro de la casa del proceso. En realidad los hilos ocupan, no se preocupe, está bien, no sé quién es. Los hilos en realidad son flujos de ejecución que corren su ejecutor y finalizan, ¿sí? Fíjense en tanto lío, ¿qué es un hilo? Ahí vamos a ver que el ejecutor sería más o menos el equivalente a la imagen de un proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un hilo? ¿A qué viniste hilo al mundo? El hilo ejecuta su ejecutor y finaliza. Un hilo ejecuta su ejecutor y finaliza. Ok. Pero lo vemos esto. A ver, veamos un hilo desde Java, ¿no? Creando hilos en Java. Bueno, para crear hilos necesitamos nosotros heredar de la clase que está allá. No se preocupen yo he visto alguna ligera, jóvenes, flojera para manejar herencia, jóvenes, aquí en la carrera, no sé por qué. Disculpen si me estoy equivocando, si estoy ofendiendo a alguien. Pero yo he visto que no manejan, en general, jóvenes, en general, ¿no? No me manejan herencias, en general. Ok. Pero por suerte aquí no es necesario tanto drama. Vamos a heredar y obviamente el room lo vamos a sobreescribir. Creamos nuestra propia clase, ¿no? Creamos nuestra propia clase, creando hilos y clases. Ok, jóvenes, ¿tienen alguna consulta? No quiero sobrecargarlos con esto, este es un temita más fuertecito. Podemos dejarlo hasta acá. Estaba mirando acá lo que había apuntado anoche. Llegar hasta creando hilos en Java, ¿sí? Podemos continuar esto después de nuestro examen, ¿sí? Después de nuestro examen. Es suficiente, jóvenes. Creo que Matilda ahorita está más pensando ustedes en su examen. Y sí, hasta aquí creando hilos en Java. Y eso lo continuamos el próximo viernes. Una cosita sobre el examen, jóvenes. Nosotros
yo le voy a mandar unas indicaciones, lo van a ver en la plataforma, dice indicaciones, ¿no? Indicaciones primer parcial. Segundo día pasado clase conmigo van a ver que yo soy un poco inflexible, ¿no? Con las excusas de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, un estudiante joven que no hizo el examen o que le va mal o de repente lo hizo. La primera excusa que voy a poner es que internet se le cortó, ¿sí? O que entró tarde porque no tenía mega, no sé. Me va a poner miles de excusas, es normal. Va a decir que algunos ya que hubieron unos extraterrestres y le cortaron, le robaron su máquina, etcétera, etcétera. Otros van a entregarme tarde el examen, acuérdense. Yo por educación no le digo nada. Otros van a cortar su video en medio del examen. Yo no le digo nada, solamente lo anoto y al final aparece inhabilitado. Yo por educación, ¿no? Debo decirle, no, que no me gusta estar gritando. Esas cosas. Le digo nomás, que joven encienda su video. Ya van a ver que digo, encienda su video. No me responde, bueno, lo dejo nomás y ya lo pongo en la planilla deshabilitado. ¿No? Y le pongo el motivo, ya van a ver la planilla que es. Entonces una de las excusas normales es que el internet no funciona, que mi cámara no funciona, etc. No se preocupen, para todo lo que se excusan así, obviamente no se le recibe el examen, en definitiva hago como si no vio el examen, no se le recibe el examen y ellos pueden dar, me dicen, yo comentando con algunas autoridades, me dicen que en la segunda quincena de marzo es muy probable, 90% probable, me dicen que ya puedes tomar exámenes presenciales. Entonces, aquellas personas que fueron inhabilitadas, ¿no? Que fueron porque lo asaltaron, porque lo llevaron a Marte, a Júpiter, y después volvieron, a esos que fueron a Júpiter, no se preocupen, se los descalifica, digamos, y se le da este examen lo puede dar presencial, ¿no? En la facultad a la última quincena de marzo, ¿sí? La última quincena de marzo, del mes de marzo, ¿ok? De todas formas, lean las indicaciones y van a ver que las indicaciones, cualquier falta de esas indicaciones, como en un examen virtual, no se asusten, ¿no? Si están ustedes conectados todo el tiempo y entregan el examen a tiempo, no pasa nada, no se preocupen, no me tengan miedo. Solamente que aquellos que son pura excusa cada vez, ¿no? Cada excusa que le voy, no acepto excusa. Simplemente le digo, bueno, mala suerte, usted se va a examen presencial. Lo puede recuperar sobre 100, no hay ningún problema. Pero ya en presencial, ¿sí? ¿Alguna preguntita que tengan? El tiempo del Sí, examen, sí, se me ingeniero. corta como ahorita a mí, en media clase. Lamentablemente va a presencial. Yo también tengo problemas, estoy usando mi teléfono. Va a presencial. Sí, es que como ahorita estoy usando Mega, esto creo que usar 2 megas. Sí, uso Mega, yo también. Yo ahorita estoy usando Mega porque mi wifi también está fallando, no sé qué pasa. Porque me costó conectarme, está 2 minutos que no me conectar. Lamentablemente no. Puede ser que tenga usted que me diga la verdad, puede ser. Pero lamentablemente no puedo decir, uno me va a mentir y otro me va a decir la verdad, entonces a todo. Usted se va directo se le corta, yo veo que se le cortó, está listo. Lo anoto y nada más, lo dejo seguir y usted va a aparecer en la planilla como inhabilitado, ¿no? O sea, observado, no sé qué le pongo. Y usted va a examen presencial. ¿Ok? Okay. Muy bien, jóvenes, estudien este fin de semana, me contó Ronaldo que iban a tener ayudantía con él. Aprovechen la ayudantía y nos vemos el próximo miércoles a las 8:30 para nuestro examen, ¿no? A las 8:30. Miércoles 17 a las 8:30. Pasen buenos días, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.